Se acaba de publicar este libro, Educación Física Bilingüe en el siglo XXI, Investigación-Acción. Sus autores son Santiago García Calvo Rojo y Sagrario Salaverry Ramiro. En sus páginas se defiende cómo la educación física y el deporte puede servir para la enseñanza de idiomas. Hoy nos acompaña uno de sus autores, Santiago García Calvo Rojo. Buenos días. Buenos días, Sonia. Bueno, lo primero que se hizo fue un estudio en un colegio público de Toledo, en el Colegio Santa Teresa. ¿En qué consistía ese estudio? ¿Qué es lo que se hizo? Correcto, pues lo que se hizo fue coger un grupo de control, un grupo experimental. En el grupo de control se dio una enseñanza en educación física monolingüe, en la lengua materna, el español, y en el grupo experimental lo que se hizo fue una educación física constructivista y encima con la carga añadida de enseñar una segunda lengua, en este caso el inglés. Y a partir de ahí se hace un estudio. ¿Cuáles han sido los resultados? Sí, bueno, se hace un estudio cuantitativo y cualitativo. El estudio cuantitativo lo que hacía es validar el test, conocer la percepción de satisfacción de los alumnos, qué percepción tenían, si era superior o era inferior en una enseñanza o en otra, y luego se hizo un estudio cualitativo relacionado con el trato del error, cómo penalizaban o cómo valoraban los niños la enseñanza didáctica del error. Entonces, ahí donde tuvimos unos resultados bastante amplios, incluso de 6 puntos porcentuales, donde los niños, cuando hay un tratamiento didáctico del error, tienen menos estrés y más satisfacción a la hora de aprender. Queda claro que aprender un idioma de una manera más distendida tiene mejores resultados. Parece ser que todas las investigaciones que se están desarrollando en este campo nos indican que sí, un poquito de estrés no es malo, pero comedido. Pero es verdad que reducir la ansiedad beneficia el aprendizaje de segundas lenguas. ¿Y en qué momento Santiago decide escribir este libro? Bueno, pues este libro es curioso. Nace a raíz de esta investigación y me proponen llevarlo a un congreso. Se lleva al congreso y me dice un compañero, ¿por qué no lo presentas en inglés? Tú que dominas, eres profesor de educación física y profesor de inglés, ¿por qué no lo presentas en inglés? Y bueno, decidí presentarlo en inglés y a raíz de la presentación en ese congreso en Albacete me llama una editorial y me dice que le ha gustado lo que es la investigación que he hecho, que le dé forma, me tengo que ceñir según el editor a un número de páginas concretas. Yo quería haber escrito más, pero me tuve que ceñir y surgió pues bueno, este libro, que la verdad es la segunda vez que se presenta ya en la Universidad de Castilla-La Mancha, el 15 de mayo, y el 10 de marzo lo presentamos en Escocia, en Edimburgo. ¿Y este libro a quién va dirigido? Bueno, básicamente va dirigido a todo profesional de la enseñanza, a estudiantes universitarios, a docentes, son las personas a las que da unas directrices didácticas y cómo conjugar de alguna forma lo que es la educación física, si se puede aprender en educación física y una segunda lengua. Es romper de alguna forma moldes, por eso dice educación física en el siglo XXI. Antes se decía el que vale a ciencias y el que no a letras, pues en este caso no, en este caso lo que estamos unificando. Se pueden conjugar las dos cosas, las letras y las ciencias. Es posible. Es posible, es posible. Y este libro, pues bueno, aventura, da unas directrices y bien, todo sea por el hecho de aprender idiomas, que estamos viendo que la globalización nos está llevando a tener una mente abierta y aprender nuevos idiomas para tener y abrirnos nuevas fronteras. Es inevitable, al final aprender idiomas, inglés fundamental, pero han comprobado que con el deporte, con la educación física, los chavales aprenden más, por ejemplo, que en otras asignaturas que son más complicadas, como por ejemplo Science, que al final tiran mucho de memoria, de términos, pero no sé si luego los resultados son mejores, por ejemplo, que en educación física, que al final ahí lo que se hace también es más conversación, ¿no? Sí, evidentemente, tienes toda la razón. En educación física es un caldo de cultivo propicio porque la conversación se potencia más. Es una asignatura más distendida, tiene una motivación intrínseca ya donde se puede hablar y departir más con los alumnos. Entonces, las habilidades de listening and speaking se pueden desarrollar más en educación física, pero no hay que renunciar. Creo que más importante que la asignatura es la forma de enseñar. No es igual un enfoque tradicional, que tiene sus cosas buenas también, que un enfoque constructivista, a partir del desarrollo del alumno, saber cuáles son sus limitaciones, sus posibilidades y tratar de alguna forma pues ir encauzándolo. Evidentemente en educación física también tenemos el problema de que no se utilizan mucho las destrezas de writing and reading. Entonces tenemos que buscar momentos para hacer un trabajito y que también desarrollen esas destrezas. Entonces es intentar de integrar, que es de lo que habla esta metodología, y conjugar, que los niños trabajen en grupo. Y Santiago, es que ha cambiado mucho, ¿no?, la forma de enseñar un idioma.
Bueno, va cambiando, gracias a Dios, pero evidentemente esto del bilingüismo desde la antigua Mesopotamia ya existía. Aparecieron escritos cuneiformes donde los acadios se unían a los sumerios y aparecían. Y si hablamos de Roma, anexionó a otra cultura como la griega y contrataban preceptores griegos para aprender el idioma griego. Y si hablamos de la Edad Media, un periodo más oscuro, también hubo ahí diferentes lenguas vernáculas y había una lengua franca, que era en este caso el latín, que llegó de pequeño yo, las misas las he escuchado en latín, con lo cual no es nuevo el hecho de aprender lenguas, pero sí es nuevo posiblemente el estudiar sobre metodologías que puedan incidir y puedan desarrollar más las potencialidades de los niños. ¿Y dónde encontramos esa mejor manera de enseñar un idioma a los chavales? Sí, pues la idea de lo que viene a decir este libro es que hay que partir de sus percepciones, hay que escuchar a los niños y ver cómo se encuentran más a gusto y después investigar. Es duro cuando estás trabajando, tienes familia, pero ver qué forma de conjugar. No es cuestión de dejar y dar un balón a los niños y decir que aprendan solos el inglés, no. Hay que hacer unidades didácticas más complejas. Entonces, en la unidad didáctica donde no se pierda el componente motor, ¿cómo podemos conjugar las destrezas lingüísticas y decir, este juego me puede servir para desarrollar el speaking, este para el listening, este para el writing? Quiero decir, rompernos un poco el coco y seguir avanzando en este campo para tratar de que lo más importante es comunicar. Más que tratar de decir, ¿te has equivocado en esto? ¿Has cometido un fallo? No, comunicar. Y lo vemos cuando salimos al extranjero. Sí, y sobre todo, lo fundamental, los chavales. ¿Qué le dicen los chavales cuando ha hecho este estudio? ¿Qué es lo que le comentan? Sí, bueno, en principio, cuando empezamos con la segunda lengua en nuestro colegio, que es bilingüe, había un rechazo inicial de padres y de alumnos. Que ahora va a ser todo en inglés, ahora los niños van a tener que hacer exámenes en inglés en educación física. Había un poquito de miedo, incluso los niños. Hay mucho miedo, ¿no?, a los idiomas. Sí, tenemos miedo, no sé si será cultural o por qué será. Y se vio que nadie se come a nadie, que incluso hay niños que vienen de otros colegios o de otros países que no han tenido un aprendizaje inicial con una segunda lengua y que tienen que ir poquito a poco. Pues si les estamos dando educación física o science, por ejemplo, por no discriminar a ninguna asignatura, pues habrá que partir de un vocabulario no de quinto de primaria, por ejemplo, sino de segundo hasta que le vaya cogiendo ese vocabulario. Entonces, adaptarse al nivel de los niños y que sea de forma jugada, de forma visual, que haya muchas imágenes visuales. Hoy en día que estamos en el desarrollo de los medios de comunicación, de la imagen, pues aprovechar todas estas cosas para que ellos muchas veces ha dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Utilizar estos recursos digitales y es la base de este tipo de metodología. Y superado ese miedo, los propios chavales han visto que efectivamente que les ha gustado, ¿no?, la experiencia. Sí, tenemos experiencias muy gratas. Hemos hecho competiciones con otros colegios donde se ha conjugado ya la educación física un poquito más moderna, donde se da más importancia a la táctica que a la técnica, donde ellos trabajan en equipo, han hecho equipos de béisbol y se han enfrentado a otros centros y hemos visto que han utilizado diferentes roles. Han sido periodistas para entrevistar a los equipos, han sido entrenadores, anotadores. Entonces, es una educación física global, una educación física integrada, donde ellos no tienen esa ansiedad de que se les está observando. Aprenden y dicen los términos de béisbol y se relacionan hablando en inglés sin tener un estrés que se les está evaluando y se les va a sancionar. ¿Y por ahí debería ir la línea para mejorar la calidad educativa en ese sentido? Todos los estudios indican que vamos en ese camino, o sea, en ese camino constructivista basado en teorías que no son de hoy. Estamos hablando de Vygotsky, a partir del desarrollo psicoevolutivo de los niños, estamos hablando de Piaget con el tema ese también. Entonces, autores contrastados e investigaciones que nos están haciendo ver que es un camino largo, porque estamos empezando ahora mismo. De hecho, yo he hablado con prestigiosos autores dentro del campo de este tipo de metodología y me dicen, ¿y educación física? Estamos todavía viendo a ver cómo funciona esto. Bueno, pues hay que romper fronteras y hay que intentar de ver qué es posible. Y hasta ahora parece ser que los estudios y los compañeros que están trabajando en esta vertiente es positivo. Si hablamos de los colegios, de los centros educativos, ¿qué significa que un colegio sea bilingüe? Bueno, los que tenemos hijos lo valoramos en mayor medida, no solo como docentes, porque sabes que tu hijo es una esponja, los niños son esponjas y es como un iceberg un niño. Un niño parece que no está aprendiendo porque le cuesta expresarse, pero se está creciendo por debajo del agua. Lo que es la cantidad de información, de contenidos que se le va dando en cualquier disciplina, en este caso el inglés, el idioma que se le va instruyendo, y de repente, aunque haya un piquito que es lo que parece que sabe, en un momento de su vida se va a dar la vuelta del iceberg
y se va a ver que no ha sido en vano. Entonces, toda la información, este tipo de metodologías, este tipo de enseñanzas de nuevos idiomas, en este caso el inglés, como puede ser el francés o cualquier otro idioma, te abre fronteras y te va a capacitar para que entiendas otras culturas mejor y que en el futuro pues no tengas miedo a los retos. Santiago, ¿todos los colegios en Castilla-La Mancha deberían ser bilingües? Bueno, creo que es una apuesta decidida por la Administración y desde mi punto de vista, ¿qué te voy a decir? Creo que sí, pero bien llevado. El profesorado tiene que tener una competencia, no puede ser, me he sacado un título, pero bueno, ahora cómo lo doy, ¿no? Pues tendrá que preocuparse de cultivarse y tratar de ver opciones para llegar más a los alumnos. Claro, la siguiente pregunta era esa, si estamos preparados para poder llevar a cabo ese bilingüismo en toda la región, en todos los colegios, ¿dónde habría que incidir? Sí, preparados, evidentemente la gente se está formando, estamos en una generación posiblemente de las más formadas, cuando vas a la universidad lo ves, de la historia de España. Y de hecho una autora prestigiosa, cuando estuvimos en Edimburgo, me dijo, España, nosotros aquí en Escocia fuimos los pioneros cuando trajimos de la inmersión canadiense aquí en montar el paradigma de las 4 Cs, que es lo que se basa esta metodología, pero España está creciendo mucho. España estáis empezando con la educación física y con áreas que en otros sitios no nos atrevíamos mucho, con lo cual es un reto y lo deseable es que nos vayamos abriendo y no solo al inglés, sino a otros idiomas más. Claro, no solo al inglés, ahí está el problema, ¿no? Que hay que abrir a otros idiomas, a un segundo idioma. Sí. Es fácil para los chavales, una vez que tienen los conceptos y que desde la base aprenden un idioma, aprender otro es más sencillo. Sí, evidentemente la mente y lo que es, basándonos en las teorías neurocognitivas, nuestro cerebro, te voy a decir que bueno, es muy pequeñito, pesa 1 kilo, kilo y poco, y gasta el 25% de nuestro consumo energético. Y si nosotros pusiéramos todas las neuronas en fila, podrían estar desde el sur de España hasta Francia, ¿no? 1000 kilómetros. El tema de que haya conexiones sinópticas va a producir que vayamos en avión o vayamos en burro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más estimulación, mayor posibilidades, y no están dormidas, están ahí y se les puede activar. Entonces, todo lo que sea estimulación, activación y de una forma adaptado al nivel que nos estamos desarrollando, creo que es bueno, es positivo. Sí, porque además es importante sobre todo para su futuro, ¿no? Porque casi es obligado ya aprender inglés, saber hablar inglés, ¿no? En cualquier punto y a cualquier edad, ¿no? Ya. Claro, y lo estamos viendo que seguro que vosotros también en vuestro trabajo, muchas noticias pues las podéis escuchar a nivel internacional en español, pero otras tienes que tratar de entender en inglés. Yo cuando he hecho este libro he tenido que consultar autores prestigiosos en el campo del bilingüismo que no escribían en español, escribían en inglés. Al principio me costaba un poco rollo esto, seguirlo, ¿no? Con este lenguaje técnico, pero luego después ese reto lo vas superando y ya no me cuesta nada. Bueno, en los colegios también antes, en otras generaciones, sí que el inglés se enseñaba de otra manera y sí que había costado mucho. Ahí sí que había mucho miedo a enfrentarse al inglés, sobre todo la vergüenza de hablar inglés, sí, que ahora los chavales ya es diferente. Sí, ese es un problema, lo acabas de decir ahí, el tema de la vergüenza. El otro día hacía un reportaje de Gareth Bale que lleva con un profesor 2 años y los 2 años no es capaz de decir una palabra por la vergüenza. Y tenías a otro jugador del Real Madrid, Kroos en este caso, que sin profesor no tenía vergüenza y no tenía miedo a equivocarse. Ahí es donde va el tema del error, no hay que equivocarse. Lo importante es comunicarse, es intentar decir las cosas. Si te equivocas lo puedes decir de otra forma, pero hay que abrirse. Tenemos que romper esquemas y moldes de no ser tan gramático. La gramática es muy importante, pero no decir, tienes que decirlo perfectamente, no. Tienes que comunicarte y también tienes que aprender gramática y tienes que saber decirlo, pero hay que comunicarse, que es lo importante. Y hay que transmitir a los alumnos ese mensaje. Pues con esa comunicación nos quedamos y con este libro de educación física bilingüe del siglo XXI. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, esperemos que este libro sirva mucho, sobre todo a los docentes, para que lo puedan poner en práctica en los colegios de Castilla-La Mancha y de fuera. Muchas gracias a vosotros.